Yo creo que hay que señalar categóricamente que el Estado de Derecho es imprescindible para el desarrollo de un país democrático, ya que este Estado establece un marco jurídico que parte del principio de respetar a la sociedad y de la obligación de las autoridades para garantizar los derechos y las libertades de las personas a las cuales representan. Estamos convencidos de que el Estado de Derecho brinda certeza jurídica en el ejercicio público y permite a la ciudadanía encontrar espacios institucionales para dirimir sus controversias. Por eso hay que entender que el Estado de Derecho debe proteger la dignidad de las personas, promover su desarrollo como titulares de derechos y reivindicar estos cuando existen agravios contra la sociedad. La adherencia al Estado de Derecho establece un piso mínimo en el ejercicio de derechos y libertades que deben irse ampliando progresivamente, reconociendo el ejercicio pleno de todas las personas a los derechos que garantiza la ley. En México, lamentablemente, ha existido durante mucho tiempo un distanciamiento entre la autoridad y la ciudadanía. Por eso es momento de iniciar un cambio profundo, como se ha desarrollado ya desde los primeros años de este gobierno, un cambio de régimen que establezca con toda claridad como objetivo fundamental del Estado garantizar la dignidad y el derecho de las personas a vivir en paz y con la posibilidad de una vida digna. Creo que esos son principios fundamentales que nosotros hemos venido retomando en el desarrollo de las estrategias institucionales que se han establecido para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, pero también para encarar los gravísimos problemas de desigualdad que prevalecen en nuestro país. Ese fue el eje rector en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, que ya se ha publicado y que es obligación de todas las instituciones de la Administración Pública Federal cumplir, porque las personas que en nuestro país lamentablemente viven en pobreza y en desigualdad merecen una nueva oportunidad. Más aún cuando hemos reconocido con toda claridad que nuestro país enfrenta una crisis humanitaria y de violación de derechos humanos que se ha gestado a lo largo de años, donde la autoridad fue incapaz de enfrentar la violencia cometida por el crimen o alentó la violencia entre los ciudadanos como parte de sus políticas de restricción de derechos y que lamentablemente pues ha derivado en una desigualdad muy profunda, donde no solamente no hay capacidades, no se desarrollan las capacidades institucionales para enfrentar la pobreza de más de 50 millones de mexicanos, encarar los problemas que afectaron a cerca de 30 millones de personas que fueron víctimas de delitos y donde prevalece un 98% de impunidad. Yo creo que los desafíos que tenemos que enfrentar, estamos enfrentando en estos momentos, buscan abatir en lo fundamental la crisis de derechos humanos que vive el país, no solamente identificando estrategias, sino estableciendo acciones para la protección, garantía y ejercicio de los derechos humanos en el país y buscar con ello no solamente una renovación institucional, sino un cambio de régimen que evite la fragmentación institucional y asuma el Estado sus responsabilidades. Pero también creo que es necesario iniciar un nuevo debate. No basta el reconocimiento y el establecimiento de un Estado de Derecho. Necesitamos un Estado de Derecho con justicia y en donde haya responsabilidades tanto del Estado como de la sociedad para que esto pueda suceder. Porque en muchas ocasiones se le exige mucho al ciudadano el cumplimiento de sus deberes para alcanzar el Estado de Derecho, pero no hay reciprocidad ni responsabilidad de la propia autoridad y la mayor evidencia que tenemos es la profunda impunidad que existe en México, un 98% de impunidad frente a los delitos cometidos, lo cual genera una indefensión del conjunto de la sociedad. Creo que Estado de Derecho y justicia están profundamente entrelazados y hoy la lucha contra la impunidad, sin lugar a dudas, es la prioridad para que la autoridad,
encargada de procurar justicia o de impartirla cumpla con este derecho que tienen todas y todos los ciudadanos.